Capítulo 3. El día 16 a la 1 de la tarde llegué a la calle de Antín. Desde el portal se oían los gritos de los tasadores. La habitación estaba totalmente ocupada por los curiosos. Parecía que allí se habían dado cita todas las celebridades del vicio elegante, examinadas disimuladamente por algunas elevadas señoras que se hacían una vez más al pretexto de la venta, para tener el derecho de ver de cerca a mujeres con las que no hubieran tenido jamás ocasión de encontrarse y cuyos fáciles placeres envidiaban en secreto. La duquesa de F se codeaba con la señorita A, una de las más lamentables modelos de nuestras cortesanas. La duquesa de T se apresuraba a comprar un mueble que pujaba la señora D, la mujer adúltera más elegante y más conocida de nuestra época, y el duque de Y, quien según voz pública de Madrid se arruinaba en París, y según las crónicas mundanas de París, derrochaba su fortuna en Madrid y que, a fin de cuentas, no se gastaba en ningún sitio, ni aun su renta. Cuchicheaba con la señorita M, una de nuestras narradoras más ingeniosas que se digna de cuando en cuando escribir lo que dice y firmar lo que escribe, mientras cambia rápidas y confidenciales miradas con N, una bella pasante de los Campos Elíseos, casi siempre vestida de rosa o de azul, y que engancha a su coche un magnífico tronco de caballos negros, comprado a Tony por 10,000 francos y que ella le pagó, y finalmente la señorita R, que solo con su talento consigue el doble de lo que alcanzan las mujeres de gran mundo con su dote, y el triple de lo que se procuran las otras con sus amores, a pesar del frío. Había ido con objeto de realizar algunas compras y no era ciertamente la que menos llamaba la atención. Podría citar las iniciales de muchas de las personas reunidas en aquel salón, muy asombradas, por cierto, de encontrarse juntas, pero ante el temor de fatigar al lector, desisto de ello. Diré solamente que todos estaban poseídos de una alegría loca y que, entre todas las que allí se encontraban, muchas conocidas habían conocido a la muerta, de la cual parecían no acordarse. Todo el mundo reía a carcajadas, obligando a los tasadores a gritar con todas sus fuerzas. Los comerciantes que habían invadido los bancos dispuestos delante de las mesas de venta trataban en vano de imponer silencio para poder hacer tranquilamente sus negocios. Jamás se había congregado reunión tan abigarrada y alborotada. Me deslicé humildemente por medio de aquel tumulto que llenaba mi alma de tristeza, pues no podía apartar de mi imaginación la idea de que toda aquella escena tenía lugar cerca de la habitación donde había expirado la pobre criatura, cuyos muebles se vendían para pagar sus deudas. Como la curiosidad más que el deseo de comprar me había arrastrado a aquella subasta, me entretenía en mirar los acreedores, cuyas fisonomías se enganchaban con la sonrisa de la codicia cada vez que un objeto alcanzaba un precio superior al por ellos fijado. Gentes honradas que habían especulado con los caprichos de aquella mujer, que habían ganado cierto por uno a costa, que persiguieron después con papeles timbrados los últimos momentos de la desgracia y venían a raíz de su muerte a recoger el fruto de sus honrosos cálculos, junto con los intereses de su vergonzoso crédito. ¿Qué razón tenían los antiguos al asignar el mismo Dios a los mercaderes y a los ladrones? Telas, cachemiras y alhajas se vendían con increíble rapidez. Como nada de esto me convenía, seguí en mi sitio esperando lo imprevisto. De repente oí gritar: un tomo magnífico encuadernado y con los cantos dorados, cuyo título es Manon Lescaut. Tiene una dedicatoria manuscrita en su primera página por 10 francos. 12, dijo una voz, después de un prolongado silencio. 15, exclamé yo. ¿Por qué razón lo hice? No podría decirlo, seguramente por la dedicatoria manuscrita. 15, repitió el voceador. 30, gritó el primer postor, con tono tal que parecía desafiar al puje más. Aquello adquiría ya los caracteres de una lucha. 35, grité yo también en el mismo tono de mi contrincante. 40,
50, 60, 100. Confieso que si hubiera pretendido asomar a la gente, mi triunfo hubiese sido completo, porque a esta puja sucedió el silencio más absoluto y todos dirigieron sus miradas sobre mí para saber quién era el caballero que parecía tan resuelto a poseer aquel tomo. El acento que supe imprimir a mi última palabra pareció convencer a mi antagonista, quien optó por retirarse de un combate que solo sirvió para hacerme pagar por un tomo 10 veces de su valor, y saludándome con una graciosa inclinación me dijo con exquisita galantería, bien que un poco tarde: cedo, caballero. Nadie pujó más y se adjudicó el libro. Como temí una nueva terquedad de la que tal vez mi amor propio saliese victorioso, pero que a no dudar produciría a mis bolsillos serios quebrantos, hice tomar nota de mi nombre, poner aparte el libro y me retiré de aquellas habitaciones. Por un momento debí preocupar a las gentes que, testigos de esta escena, se preguntarían sin duda alguna cuál era mi objeto y con qué fin pagaba 100 francos por un libro que fuera de allí podría comprar por 10 o 15 a lo sumo. Una hora después mandé retirar mi compra. En la primera página había escrita a pluma con elegantes caracteres la dedicatoria del que regaló el libro, dedicatoria que estaba concebida en estas sencillas palabras: de Manon a Margarita, humildad. Y firmaba Armando Duval. ¿Qué significaba aquella palabra, humildad? En opinión de este señor Duval, Manon reconocía en Margarita superioridad en vida licenciosa o en grandeza de corazón. La segunda interpretación era la más verosímil, pues la primera habría sido una fraca impertinencia que no hubiese aceptado Margarita, por muy mal concepto que se tuviese de sí misma. Tuve necesidad de salir aquel día y no volví a ocuparme ya en este libro hasta la noche, cuando me acosté. Manon Lescaut. Es realmente una historia conmovedora que conozco hasta en sus menores detalles, y sin embargo cuando la hallo a mano, mi simpatía por ella es tal que la hojeo por 70ª vez y medito sobre la vida del personaje creado por el abate Prévost. Esta creación es tan real que hay veces que me parece haberla conocido. En las nuevas circunstancias en que me encontraba aquella noche, la involuntaria comparación que mi mente estableció entre ella y Margarita daba un encanto inesperado a mi lectura, y mi conocida indulgencia se trocó en piedad, casi en amor hacia la pobre joven a cuya herencia pertenecía mi libro. Verdad es que Manon murió en un desierto, pero fue en los brazos del hombre que la amaba, y todas las energías de su alma, y que, una vez estaba muerta, cavó una fosa, la regó con sus lágrimas y enterró su corazón con la muerta, mientras que Margarita, pecadora como Manon, y tal vez arrepentida como ella, había muerto rodeada de un lujo suntuoso, a juzgar por lo que yo había visto en el hecho donde se desarrolló su pasado, pero en medio del desierto del corazón, mucho más árido, más ilimitado y más implacable que aquel en que había sido enterrada Manon. Margarita, en efecto, según me habían dicho algunos amigos enterados de los detalles de los últimos momentos de su vida, no había visto sentarse a la cabecera de su lecho de moribunda ningún consuelo real durante los 2 largos meses que duró su lenta y dolorosa agonía. Cuando desvanecían un poco las imágenes de Manon y de Margarita, mi pensamiento pasaba a las desgraciadas que conozco, a las que veo encaminarse cantando hacia la muerte, casi siempre sobrevenida en las mismas terribles circunstancias. Pobres criaturas, no existe razón alguna para amarlas, por lo menos compadezcámoslas. Tienen piedad del ciego que jamás admiró los sublimes rayos del sol, del sordo que no oyó los admirables conciertos de la naturaleza, del mundo que no pudo emitir la voz de su alma, y bajo un falso pretexto de pudor ofendido, no sois compasivos con esa ceguera del corazón, con esa sordera del alma y ese mutismo de la conciencia que enloquecen a la desdichada y que la hacen, aun a su pesar, incapaz de ver el bien, de escuchar la voz del Señor y de hablar la pura lengua del amor y de la fe.
Hugo ha escrito Marion Delorme, Musset, un libro sentimental, Berneret, y Alejandro Dumas no legó Fernanda. Los pensadores y los poetas de todas las edades han aportado a la cortesana la ofrenda de su inagotable misericordia, y algunas veces un hombre de gran corazón las ha rehabilitado con su amor y hasta con su nombre. Si insisto tanto en este punto es porque entre los que me empiecen a leer, mucho están desde luego dispuestos a arrojar a un rincón este libro en el cual temerían no ver más que en una apología del vicio y de la crápula, y hay que confesar que la edad del autor abona sin duda alguna esta creencia. Vuelan pues sobre sus acuerdos los que pensaron así y continúen tranquilos la lectura, si es solo temor les retuvo. Estoy plenamente convencido del siguiente principio para la mujer a la que la educación no ha enseñado el bien. Dios le muestra casi siempre dos senderos que a él conducen. Estos senderos son el dolor y el amor. Caminar por ellos es dificilísimo. Las que persisten en seguirlos se ensangrientan los pies y se desgastan las manos, pero al mismo tiempo dejan prendidas en las zarzas del camino las galas del vicio y llegan al tiempo de su viaje con esa desnudez que no hace ruborizar delante del Señor. Los que encuentran a esas intrépidas viajeras deben ayudarlas y pregonar que las han hallado, porque publicándolo muestran a la verdad la vía que deben seguir. No es suficiente colocar a la entrada de la vida dos cartelones, uno que diga camino del bien y otro con este letrero, camino del mal, y mostrárselo al que se vaya presentando para que elija. Es preciso, como Cristo, enseñar caminos que de la segunda senda permitan pasar a la primera a los que se hubiesen dejado seducir por la facilidad de este principio, y sobre todo es indispensable que la entrada en estos caminos no sea demasiado dolorosa ni parezca excesivamente impenetrable. El cristianismo, con su maravillosa parábola del hijo pródigo, nos recomienda la indulgencia y el perdón. Jesús no desamparó a esas almas perdidas por las pasiones humanas. Quiso, por el contrario, curar sus llagas extrayendo el bálsamo en que debían curarlas de las mismas úlceras. Recordemos las divinas palabras dirigidas a la Magdalena. Te será perdonado mucho porque mucho has amado. Sublime perdón que, como no podía menos de suceder, despertó una fe sublime. ¿Por qué no hemos de ser más severos que Cristo? Porque parapetándonos obstinadamente en las opiniones de este mundo que necesita parecer sensible para que se le crea fuerte, hemos de rechazar, como Él, a esas almas que con frecuencia sangran por heridas por las cuales, como ponzoñada sangre de un enfermo, se evacúa el mal de su pasado y no esperan más que una mano amiga que la sana y haga convalecer rápidamente su pobre corazón. Escribo esto para los que de mi generación, para también aquellos que no profesan felizmente las teorías de Voltaire, para los que, como yo, comprenden que la humanidad ha dado uno de sus más audaces saltos en los últimos 15 años. La ciencia del bien y del mal es ahora perfectamente conocida. La fe se restituye a los corazones, vuelve a hibernar el resto a las cosas santas, y si el mundo no es enteramente bueno, podemos afirmar que ha mejorado. Los esfuerzos de todos los hombres inteligentes tienden al mismo fin, y todas las potentes voluntades se encaminan al mismo principio. Seamos buenos, seamos indulgentes y sinceros. Si es malo por vanidad, tengamos orgullo en ser buenos, y sobre todo no perdamos nunca la esperanza. No abrumemos bajo el peso de nuestro menosprecio a la mujer que no es ni madre, ni hermana, ni hija, ni esposa. No limitemos nuestro respeto a la familia, ni seamos indulgentes por egoísmo, puesto que en el cielo se celebra con más alegría la entrada en él de un pecador arrepentido que de 100 que no hayan jamás pecado. Tratemos de alegrar al cielo.
Sabido es que puede devolvernos con osura semejantes favores. Sembremos nuestro camino con la limosna de nuestro perdón para los extraviados por las pasiones terrenas, y a los que tal vez salve una esperanza divina, y que pensemos siempre que, como dicen las viejas cuando aconsejan un remedio de su invención, si no cura, por lo menos daño no puede hacer. Parecerá una temeridad seguramente que yo pretenda deducir grandes hechos del pequeño asunto que voy a tratar, pero soy de los que creen que de causas pequeñas nacen hechos muy grandes. Débil es el niño y sin embargo encierra el embrión del hombre, estrecho en el cerebro y en él palpita el pensamiento. El ojo no es más que un punto y abraza leguas de extensión.